Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este compartir de la palabra de Dios que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Como ustedes saben, estamos haciendo lecturas del Evangelio de Marcos. En esta ocasión vamos a continuar leyendo el pasaje que está en Marcos 3, que va del versículos del 20 al 35, el cual dice así: Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar para encomendarnos al Señor y que sea Él dirigiéndonos en esta ocasión. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por todas tus misericordias que tú nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, que tú nos guardas y nos proteges. Tu palabra es un regalo precioso para nosotros, a través del cual podemos conocerte y aprender más acerca de ti. Bendito Dios, necesitamos más de ti, de tu gracia, de tu protección, de tu palabra bendita y santa. Líbranos, Señor, de toda maldad y enséñanos, por favor, Padre bueno, a hacer tu voluntad. Nosotros te necesitamos, buen Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos, Señor nuestro y Dios nuestro, para que te obedezcamos y te sirvamos conforme sea tu santa y bendita voluntad, conforme tu santa palabra. Perdona todo pecado y quita todo aquello que nos impida recibir tu palabra con gozo y alegría, para que así podamos recibirla con gozo y alegría en nuestros corazones y aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Padre. A ti nos encomendamos, buen Señor y Dios nuestro. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, como ya les he dicho, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Marcos en su Evangelio nos ha hablado acerca de quién es Jesús. Él nos ha dicho que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, el Mesías prometido, el Mesías del cual hablaron los profetas del Antiguo Testamento, del cual hablaba Juan el Bautista, y del cual aún el Padre y el Espíritu Santo dieron testimonio de que Él era quien decía ser el día en que fue bautizado. Él tenía la autoridad de Dios y era respaldado por el Espíritu Santo, que le daba el poder para hacer los milagros que hacía. Con ese poder Él echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos. Con ese poder Él llamaba a las personas y les decía: sígueme. Y estos lo dejaban todo y lo seguían, porque eran rescatados del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, para entrar al reino de la luz. Él tenía el poder para perdonar pecados. Ciertamente, cosas que solamente el Mesías podría haber hecho. Pero sabiendo él que los líderes religiosos de la época no hacían lo que a Dios le agradaba, él escogió a 12 que habrían de completar su obra, 12 que habrían de anunciar el Evangelio y de guiar al pueblo por el camino que agrada a Dios, 12 que serían sus discípulos. Y vemos que las multitudes le seguían en gran manera y no lo dejaban descansar en ningún momento. Esto preocupaba a su familia, que no creía en él. Y como no creían en él,
Todas las cosas que decía para ellos eran locura. Pero para los líderes religiosos no eran locura. De hecho, eran blasfemias. Para ellos, que no amaban al rey de ninguna forma, él era un hereje. Él era el anticristo. Él era una persona que venía a apartarlos por completo de lo que según ellos era la voluntad de Dios. Porque para ellos la voluntad de Dios no era lo que decía la palabra de Dios, sino lo que enseñaban sus tradiciones, sus costumbres, los que habían dicho los antiguos antes que ellos, pero que era contrario a la palabra de Dios. Para ellos eso era lo que contaba, no lo que la palabra de Dios decía. Así que lo acusaron diciendo que él era el diablo. Decían que él echaba fuera a los demonios por el poder del diablo. Ante estas acusaciones, el rey da su respuesta. Vamos entonces al pasaje que vamos a explicar, a la porción del pasaje que leímos que vamos a explicar en esta ocasión, que sería Marcos 13, de los versículos del 23 al 27, que dice: y habiendo llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Vemos que el Señor, ante las acusaciones que le están haciendo, Él responde con parábolas. Él responde con parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son analogías que Él utilizaba para enseñar algún tipo de mensaje espiritual, asemejándolo a cosas del mundo natural. Él hablaba de lo que no se ve, asemejándolo con cosas que sí se ven. Eso es lo que hacía con las parábolas. Más adelante él utilizaría las parábolas para bloquear la visión de los incrédulos, de manera que ellos no pudieran entender. Pero en esta ocasión él utiliza las parábolas de manera clara, como ejemplo, para explicar su punto y para dar a entender que la respuesta que los fariseos, la acusación que los fariseos están haciendo contra él, es una tontería. La parábola que él dice es: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Él está diciendo, ese argumento que ustedes están diciendo de que yo echo fuera a los demonios por el poder del diablo, es un absurdo, es algo ilógico. ¿Por qué? Entonces él pasa a explicar. Imaginemos un país en el cual el rey que gobierna, que debe gobernar al país, viene y manda a sus soldados y los manda a que empiecen a matar a la gente que vive en su país. ¿Qué pasará con ese rey? ¿Qué pasará si el diablo manda a sus demonios a que peleen contra los otros demonios, a que los echen fuera? ¿Qué pasará? Si el rey viene y ataca a su propio pueblo y lo destruye, ¿qué pueblo le va a quedar? ¿Qué reino va a quedar? El reino no va a sobrevivir porque está dividido contra sí mismo, está autodestruyéndose. El rey no puede mandar a un lado a algunos a construir unas casas y a otros a destruirlas. El reino no va a permanecer, va a terminar destruyéndose. Lo mismo si no es un rey, sino un señor feudal, alguien que tiene una casa real, alguien que pertenece a una casa de una familia noble. Esa persona tiene personas a su dominio, bajo su control, y las manda a que destruyan su propia casa, a que vengan y hablen mal de él, que le den mala reputación al rey, al señor feudal, que vengan y se roben las cosas que son de su casa. ¿Será que acaso esa casa podrá permanecer si el que está en gobierno de ella manda a que se haga esto? ¿Será que podrá permanecer un reino si los súbditos empiezan a pelear entre ellos por completo? No habiendo rey, se empiezan a pelear entre ellos y terminan destruyendo todo. No permanecerá, porque se encuentra dividido contra sí mismo. Un reino o una casa que contra sí misma está dividida va a terminar autodestruyéndose, va a terminar reducida a nada. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿será que un rey que hace tal cosa es inteligente, es sensato?
¿Será que en realidad querrá expandir su reino y procurará hacerse con más poder? ¿Cómo? ¿Cómo lo hará? En realidad no lo hará, se está autodestruyendo, y tal rey es un insensato, es una persona falta de inteligencia. Ahora, él está diciendo, el rey, aplicando la parábola que él está diciendo a lo que ellos están afirmando. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Si Satanás viene y manda a sus demonios a que vengan y hagan que las personas pequen, y también manda a que posean a las personas que son muy pecadoras, ¿cómo va a mandar luego a otros demonios que posean a otras personas para que echen fuera a los otros y para que destruyan sus obras, para que llamen a los pecadores al arrepentimiento? Entonces el diablo va a mandar a unos demonios a que, mira, al pecar a estos de aquí y a estos de acá les dice, ustedes vayan, aquellos que mandé, a esos mismos que mandé a los anteriores, y van a llamarlos al arrepentimiento. No, va a destruir sus obras. Va a destruir sus obras, porque a uno les dice que peque y a otro les manda para que se aparten de sus pecados. Si Satanás hace eso, ¿cómo podrá permanecer su reino? Está mandando a sus demonios a pelear contra ellos mismos. No tendría sentido, no tendría sentido. Si bien el reino del diablo es un reino caótico, también es un reino bien estructurado. El diablo es alguien muy sabio y no haría algo tan tonto. Eso era algo que aún los mismos fariseos reconocían y enseñaban. Eso era algo que ellos reconocían y enseñaban. Y entonces, ¿cómo podrían ellos refutar esto? Si están diciendo que es el diablo el que le está haciendo eso, el diablo, aunque si bien por algún tipo de artimaña para engañar a las personas podría hacer que los demonios aparentasen echar a otros demonios, no andaría por allí predicando la palabra de Dios y diciéndole a las personas que se aparten de sus pecados. No andaría sanando a los enfermos, que sus demonios se enferman. No andaría por ahí poseyendo a las personas. No tiene sentido. Lo que ellos están afirmando no tiene ninguna razón de ser. No tiene ninguna razón de ser. Y la prueba de ello es la predicación de la palabra del rey. De manera que eso nullifica por completo su argumento. Su argumento es totalmente ilógico. Cristo no puede echar fuera demonios por un lado, por el poder del diablo, y por el otro, por el poder del Espíritu Santo, llamar a las personas al arrepentimiento y predicar el mensaje del Evangelio tal cual aparece en la palabra de Dios. Tal cual aparece en la palabra de Dios. No podría. El plan de Satanás no podría ser destruir todos sus mismos planes, no podría ser destruir sus obras. Satanás nunca habría autorizado un plan tan absurdo y carente de sentido. Así que así no es como opera el reino de las tinieblas. Y habiéndoles dicho esto, el rey pasa a explicarles cómo es que él se relaciona con el reino de las tinieblas. Ellos están diciendo, lo que ustedes dicen no tiene sentido, porque ven mi relación con el reino de las tinieblas de una forma totalmente absurda. Les voy a explicar cómo es mi relación con el reino de las tinieblas. Y entonces él pasa a continuar su parábola con una parábola diferente, diciendo, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Las palabras que el Señor está diciendo aquí parecen reflejar las palabras que el profeta Isaías había dicho antes, guiado por el Espíritu Santo. Pues él había dicho, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Ya fuera que el Señor tuviese en mente este texto del Antiguo Testamento, o que tuviera en mente otro, o que no tuviera en mente ninguno de estos textos, el punto es que su analogía, su parábola, su ilustración, lo que busca enfatizar es el hecho de que si alguien quiere entrar en la casa de un guerrero, en el Antiguo Testamento es lo que casi siempre traduce valiente por guerrero. Si alguien quisiera entrar en la casa de un guerrero o de un tirano, primero debe dominar al tirano. Debe dominar al tirano. En la parábola de Jesús, el hombre fuerte, ¿quién es? Satanás y su reino. Su casa se refiere entonces al reino que él gobierna.
y los seres humanos que están oprimidos bajo su control. Es decir, ambos casos es lo mismo. En la vida real, si alguien se mete a robar a tu casa, tú no vas a ayudar al que te está robando. ¿O sí? Claro que no. No vas a decirle, mira, aquí tengo, mira, se te olvidó la cartera, mira, acá la tengo. Toma, llévatela también. Encima de que te está robando todo. No, nadie haría eso en su sano juicio. De igual forma, Satanás no va a ayudar a Cristo a hacer la obra de Cristo. No va a ayudar a Cristo a hacer la obra de Cristo. Solo alguien más fuerte podría entrar en la casa de un guerrero a dominarlo. Claro, imagínate, un guerrero bien entrenado y se mete el ladrón a robarlo. ¿Qué va a pasar? Cuando se lo coja el que vive en la casa, le va a pegar su buena puñera, porque no va a ser tan fuerte como él. Pero si alguien que es mucho más fuerte que el que vive en la casa se mete a robar, ¿cómo va a impedírselo el que vive en la casa? No va a impedírselo, no va a poder impedírselo, no va a poder arrebatarle aquellas cosas que él tiene bajo su control. En este caso, Cristo viene a recuperar lo que se había perdido. Es decir, viene a quitarle al ladrón lo que el ladrón se había robado. El ladrón es el hombre fuerte, el diablo está en su casa. Se ha robado a las personas que tiene ahora bajo su control, bajo su dominio. Y Cristo viene y se mete en su casa y lo ata para poder arrebatarle todas las cosas que él se había robado. ¿Qué son estas cosas? Las personas. Su casa es el reino de las tinieblas, las personas que están bajo la ceguera espiritual que el diablo les ha puesto. Y Cristo viene, y si llega al reino del diablo y le quita a las personas ese velo que el diablo les ha puesto, de manera que los arrebata y los lleva al reino de la luz, los lleva al reino de Cristo, los hace parte de su reino. Con esta parábola el Señor básicamente lo que está diciendo es que yo soy mayor que el hombre fuerte, soy más que el diablo. El diablo no podría hacer estas cosas, y si el diablo no está dividido contra sí mismo, si yo hago esto, quiere decir que yo soy mayor que el diablo, yo soy más fuerte que él y que su reino. Por eso tengo el poder de echar fuera demonios y de llamar a los pecadores al arrepentimiento, porque soy mayor que ellos. Porque soy mayor que ellos. Entonces vemos cómo la obra de Cristo consiste en atar al diablo para poder arrebatar a las personas que él tiene bajo su dominio. Ese hecho de Cristo de entrar al reino del diablo y atarlo es algo que empezó en su encarnación, que continuó en su lucha con él al resistir la tentación en el desierto, pero es un proceso que culminó en el momento en el cual él le venció totalmente en la cruz del Calvario, cuando él pagó el precio por aquellas personas. Él pagó el precio por aquellos que estaban bajo el dominio del diablo, mediante su muerte y su resurrección y su ascensión y coronación como Rey Supremo de todo lo creado. Es el que le coloca como mayor que Satanás. Entonces vemos que esa es la obra de Cristo. La relación de Cristo con el reino de las tinieblas no es que Cristo esté confabulado con ellos, sino que es mayor que ellos y tiene el poder de llegar a ese reino y quitarle lo que ese reino le ha quitado, aquello que era suyo. Él viene a recuperarlo, y no se refiere a bienes materiales, ni a arrebatar cosas, ni a arrebatar tampoco salud. Él está hablando de las almas perdidas, él está hablando de la salvación. Él viene a traer salvación a los que se hallaban perdidos, y es él el que lo hace, es él el que ata al diablo. De hecho, en ninguna parte vemos que se nos manda a nosotros a hacer tal cosa, a andar atando al diablo. En un versículo vemos que se nos dice, ata primero al diablo y ata al hombre fuerte. No, ya Cristo lo hizo por medio de su vida santa y sacrificial, y por medio de su obra en la cruz y su resurrección. Por medio de su resurrección, Cristo ató al diablo, lo ató, lo puso en un callejón sin salida, lo limitó, de manera que ahora está bajo el control de Cristo. Cristo es el que tiene el poder de arrebatar al diablo lo que el diablo se ha robado. No somos nosotros.
De hecho, nosotros somos lo que el diablo se había robado y hemos sido arrebatados por Cristo para ser parte de su reino. Nosotros, siendo cosas en el reino de Cristo, siendo aquello que Cristo ha venido a quitar, nosotros somos inferiores al hombre fuerte. Somos inferiores al hombre fuerte. Somos inferiores al diablo. Pero Cristo es mayor que el diablo y que cualquier otro agente de las tinieblas. Cristo es mayor que todos y Él es el que nos liberta. Por eso nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie de manera de que se haga creyente, sino que anunciamos la palabra de Cristo, y es Cristo quien por su palabra convence. Es Cristo quien a través de su evangelio echa fuera a los demonios de nuestras vidas y nos llama a su reino. Es Cristo el que ata, es Cristo el que reprende, es Cristo el que trae la salvación. Los creyentes no hemos sido llamados a andar atando ni desatando nada. No hemos sido llamados a ello. No hemos sido llamados. Que si en algún momento de un pasaje en el que hable supuestamente de eso, por el contexto se dará cuenta que no están hablando no están hablando de eso, sino que están hablando de otro asunto. Están hablando de algo diferente. Es Cristo quien ata al diablo, lo ata, para así poder llamarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es Cristo quien da la salvación. Es Cristo quien trae la salvación sobre su pueblo. Así que debemos confiar en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Nosotros somos solamente meros instrumentos en sus manos. Somos solamente meros instrumentos en sus manos. Si uno lee los pasajes de Mateo 18:18, cuando el Señor dice que atar y desatar, Él está hablando de algo que hace la iglesia como parte de su disciplina eclesiástica para perdonar. Por eso al final de ese pasaje Pedro pregunta: ¿y cuántas veces habré de perdonar a mi hermano? Él está hablando del perdón en el caso de Mateo. No está hablando de que los creyentes debamos atar o desatar al diablo, porque no hemos sido llamados a ellos. Es Cristo el que le ata, y el que así impide que haga su voluntad. ¿Por qué? Porque es Cristo quien pagó el precio. Es Cristo quien pagó el precio. Nosotros lo leemos claramente. Después de resucitar y de vencer en la cruz, Cristo se aparece a sus discípulos, y antes de ascender, cuando ellos lo vieron por última vez, ¿qué les dice? Toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Es decir, tengo la autoridad absoluta sobre lo que pasa en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿y atar y desatar al diablo? No, eso ya lo hizo Él por medio de su obra en la cruz. Él nos dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que hace Cristo. Esa es su obra sacrificial. Esa es la obra de Cristo. Él no nos mandó a andar atando y desatando a nadie, sino que nos mandó a hacer su voluntad. Nos mandó a hacer su voluntad. Nos mandó a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio. Y cuando anunciamos el Evangelio, Cristo desata a las personas del poder del diablo, porque Cristo ató al diablo. De hecho, si nosotros llegamos a ser creyentes hoy en día, es porque el diablo está ya atado. Está ya atado. ¿No se les hace raro que antes de que Cristo viniera, todas las personas, o la gran mayoría de las personas que creían en Dios, eran de un único país que quedaba por allá en el Medio Oriente, en Israel? Y el resto de las personas estaban bajo la total influencia del diablo. Solamente ese pequeño país era en el que Dios obraba para llamar de allí a personas al arrepentimiento. El resto de los países no se nos menciona nada. Pero después de la muerte de Cristo y su resurrección, Él dice: ahora tengo la autoridad total. Toda potestad me ha sido dada. Tengo el derecho
Él siempre tuvo el poder de hacerlo, pero ahora tiene el derecho legítimo de hacerlo. Y es mandar a las personas a que prediquen el Evangelio, ¿dónde? En todas partes. No solamente en Israel, sino a todas las naciones. Antes de eso, no se les había dado ese mandato de ir a anunciar el Evangelio a todas las naciones. ¿Por qué ahora sí? Porque el diablo ha sido atado. El diablo ha sido atado. Cuando Cristo venció en la cruz, el diablo fue atado, fue limitado. El poder con el cual él engañaba a las naciones ha quedado limitado. De manera que ahora ya no es simplemente un pequeño país en una pequeña parte del mundo, sino que es todo el mundo, todas las naciones. A todas las naciones han sido comisionados los creyentes a anunciar, a predicar el Evangelio. Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, en la cual vivíamos los gentiles, los que no conocíamos a Dios, Él nos dejaba que andásemos en nuestros pecados. Pero una vez Cristo ha venido, Dios pasando por alto esa ignorancia, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Su resurrección es la que nos permite, es por medio de ella que tenemos fe para creer en Él. Por su resurrección, Cristo ató al diablo. Por eso ahora el Evangelio ha llegado a todos los países del mundo. Por eso se habla de Cristo en todas partes. De hecho, es muy poco probable que exista algún lugar del mundo, son muy pocos los que han de existir, en el cual la gente siquiera no sepa de quién es Jesús cuando se le habla. ¿Por qué? Porque el diablo ha sido atado. Ha sido atado. Por eso hay creyentes de todas las naciones, de todos los países, de todas partes del mundo, de todos los idiomas. Porque el diablo está atado. Eso fue lo que hizo Cristo. Esa es su relación con el reino de las tinieblas. Él lo ató. Y ahora, en medio de su muerte en la cruz, ese atar que él hace sobre el diablo no se limitó solamente a la nación de Israel, sino a todas las naciones del mundo, dando lugar a esta era en la cual estamos ahora. Esta era en la cual el Evangelio es anunciado a todas partes, a todas criaturas, y es por eso que nosotros podemos creer en el Evangelio. Por eso salimos de los tiempos de esa pasada ignorancia en la cual vivíamos apartados de Dios, porque el diablo ha sido atado por Cristo. Ha sido atado por Cristo. Y es precisamente por eso que nosotros los creyentes debemos anunciar el Evangelio. No podemos quedarnos callados, porque ya Cristo hizo lo más difícil. ¿Qué era lo más difícil? Atar al diablo. Si el diablo no estuviese atado, nadie creería en el Evangelio. Absolutamente nadie. Pero como el diablo ha sido atado, ahora podemos predicar y tenemos la confianza de que no somos nosotros los que hacemos la obra, sino que es Cristo, que es Él el que desata a las personas de su incredulidad y es Él el que les concede la salvación. Nuestro deber, ¿en qué consiste? En predicar el Evangelio, en predicar su palabra. Ese es nuestro deber como creyente. Y a ti, amigo, que nos estás viendo en esta ocasión, te decimos: el diablo te tiene atado durante todo este tiempo, pero el diablo ya ha sido atado por Cristo. Ya ha sido atado por Cristo. Así que tienes la posibilidad de arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Considera tu vida hasta ahora. Considera los pecados que has cometido. Considera si eres en realidad digno del reino de los cielos. Considera si en este momento llegases a morir, ¿crees que irías al cielo? ¿Por qué? Porque eres buena gente según tú. Mírate en la palabra de Dios, mira los mandamientos de Dios, mira si los cumples, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero, y a ti también te juzgará. Y cuando Él te juzgue, ¿cómo te hallará? ¿Crees que te hallará inocente? ¿Crees que te dirá: ay, no, pobrecito, yo no te voy a condenar a un sufrimiento eterno? Siendo que ya Cristo pagó el precio, siendo que Cristo murió en la cruz. Si Dios nos perdonara nuestros pecados, así de fácil como la gente suele pensar, Cristo no había tenido ninguna necesidad de morir en la cruz, no había tenido ninguna necesidad de pagar ningún precio. Pero es tan serio el asunto que Dios mismo tuvo que hacerse persona, sufrir la humillación de ser un ser humano
ser vapuleado por los seres humanos y morir en la cruz por el lugar de aquellos que habríamos de creer en Él. Si ahora mismo murieses y fueses delante de la presencia de Dios y no te has arrepentido de tus pecados, ten por seguro que no serás hallado inocente. Dios no te va a decir, ay pobrecito, yo no te voy a mandar una eternidad en el infierno. Por el contrario, si no has arrepentido, Él te va a decir, tú despreciaste la obra de mi Hijo en la cruz. Ve al infierno, que es el lugar que mereces. Pero si has creído en Cristo, si te has arrepentido de todos tus pecados y te has vuelto a Dios y puesto tu confianza totalmente en Él, ten por seguro que Él te recibirá con los brazos abiertos y te dirá, ven, buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor. Entra al reposo de tu Señor. Porque no pienses que vas a entrar al reposo de Dios si Dios no es tu Señor. Si tú no haces lo que Dios dice, sino que haces lo que a ti te parece que es lo que debe hacerse, o lo que todo el mundo dice que es lo que debe hacerse, claro, porque si todo el mundo dice que se deben tirar del techo de cabeza, entonces vamos a hacerlo. No, cierto, lo que todo el mundo dice no tiene por qué ser lo correcto. Lo correcto es las evidencias. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia más grande que nosotros tenemos es la obra de Cristo Jesús en la cruz. Si Cristo fuese un farsante, si todo lo que la Biblia nos dice sobre Él fuese mentira, hoy no se seguiría hablando de eso. No se seguiría hablando de eso, ni tampoco habrían personas que siguieran creyendo en eso y que estuvieran dispuestas a dar su vida por ello. Pero las hay, porque el diablo fue atado por Cristo en la cruz. Y si tú no te arrepientes de tus pecados, estás despreciando la obra de Cristo en la cruz, y la salvación no será para ti. Así que arrepiéntete, amigo que nos estás viendo, y vuélvete a Cristo de corazón. Confía en Él, reconócelo como tu Señor, haz lo que Él dice y Él te dejará entrar en su descanso, en su reposo. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu infinita misericordia. Perdona todos nuestros pecados, por favor, Señor. Perdona nuestros pecados, oh Padre bueno. Ayúdanos a hacer tu voluntad, por favor, Padre Celestial. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a anunciar tu palabra, a predicar tu evangelio, sabiendo que no somos nosotros los que convencemos de pecado, sino que es Cristo quien pagó el precio en su obra en la cruz. Perdónanos, oh Dios eterno, por favor. Perdónanos por todos nuestros pecados. Y si hay algún amigo que nos está viendo que se arrepiente de sus pecados, te suplicamos, Señor, concédele el perdón, concédele la salvación y concédele ser parte de tu reino. Señor, a ti nos encomendamos, porque tú fuiste el que venciste. Por tu obra en la cruz, Señor Jesús, a ti nos encomendamos. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga.